Podemos realmente contar historias y hacer divulgación pues, con música, con palabras. Podemos contar historias pues, meneándonos, pero realmente otra forma muy curiosa de contar historias, y sobre todo porque los humanos somos animales visuales, así que la información que nos llega por los oídos, ya habéis visto que tenemos un oído de zapato, o sea, poca sensibilidad tenemos, pero sí que es verdad que a nivel visual las cosas que entran por la vista pues siempre se quedan más. Y yo creo que la siguiente invitada de eso sabe mucho, porque nos va a contar historias, pero a través de las fotografías. Ella es Anaís Pascual y nos explica fotociencia para entender la Tierra. Funcionará, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todo el mundo que estáis aquí presente para hablar un poco de fotociencia para entender la Tierra. Para entender la Tierra desde un punto de vista muy lejano hasta lo más pequeñito y lo más minúsculo que tenemos, que me ha dado muy bien el paso Evelyn al principio de la presentación de este mezcla de conferencias y charlas que vamos a tener esta tarde. Yo quería empezar un viaje con vosotros, imaginando algo que hacemos de manera bastante automatizada. Las personas que tenemos el don de la visión, esa facultad sensitiva, si cerrásemos por un momento los ojos, os invito a que lo hagáis durante un instante, y los volvemos a abrir, no nos damos cuenta del torrente de información tan grande, tan elevado y tan complejo que nos llega en cada uno de los pestañeos que realizamos. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso visual, podrían a lo mejor imaginar perder un poco de la sensibilidad que los une al mundo en las huellas de sus dedos para hacer un símil. La imagen es un nexo de la realidad con nosotros. Desde la imagen que proyecta LHT, cuando nos enseñó la primera imagen de un agujero negro, o esa salida de nuestro planeta Tierra por el satélite. Como bien decíamos, como bien decía también Evelyn, la información que nos llega a través del mundo, en un 80% es básicamente visual. Esa luz, esa onda que hablábamos antes mi compañero, que es, en este caso, onda y partícula, que es dual, nos da un escenario infinito de paisajes, de posibilidades, de luces, de texturas, de colores, y nos da la información del mundo. Procesamos esa imagen que viene descomprimida en el prisma de Newton, con conos y bastones, llega a la vista y nuestro cerebro decodifica toda esa información para enseñarnos el maravilloso mundo en el que vivimos y del que, bueno, parece que algunos no se dan mucha cuenta del tesoro que tenemos. Pero la ciencia, la imagen, la fotografía son un estudio. Y cuando me quiero hablar de la fotografía como imagen, la fotografía como ciencia o la imagen como ciencia, es porque va mucho más allá de lo que podemos pensar a simple vista. Una imagen no es solo una imagen. Las fotografías pueden ser capciosas y no son del todo inocentes. Todos recordaremos alguna fotografía muy famosa de un niño pequeñito, una niña en este caso, en una posición fetal en el desierto con un buitre cerca, en fin, el revuelo que se armó y las conclusiones a las que se llegó fatídicamente para el periodista. Pero hablemos un momento de la ciencia, de la imagen, aplicada a la fotografía, muy reciente. 1826, ni siquiera es una fotografía como tal, es una heliografía y ni siquiera es la primera. Es la primera conservada, en este caso, de una fotografía bueno, en una placa fotosensible que recibe esa luz del sol y la que se conserva en Texas es esta como la más antigua. Y aquí hay otros momentos que yo quiero compartir con vosotros, clave de cómo la fotografía ya como ente propio ha registrado a través de la historia nuestra destrucción propia, la curiosidad que también acompaña a los seres humanos desde su inicio, con el selfie del rover Curiosity. Selfie es una palabra también como recién adquirida en los últimos años, o el equilibrio al que intentamos llegar. En gran parte gracias a la divulgación como la que hace Evelyn o como la que hacen muchos otros compañeros, compañeras, compañeros a lo largo y ancho del planeta, porque es muy, muy necesario. Sin embargo, aunque la fotografía sea muy moderna, del 1800, la imagen no lo es. La imagen no lo es porque tenemos ejemplos en Sulawesi de más de 45.000 años de antigüedad, hablando de imagen figurativa. Si nos ponemos a hablar un poco de simbolismos o signos que pueden representar algún tipo de forma geométrica, nos tendríamos que ir un poquito más atrás. Ni siquiera los sapiens hemos sido pioneros en eso, sino que tuvimos a los neandertales que ya plasmaban sus propios
por decirlo así, me vais a permitir la palabra, jeroglíficos en algunos soportes. Pero esa imagen se ha tenido que ir fijando a raíz de que los homininos, toda la escala de la evolución humana, ha ido evolucionando. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, siempre me decían, no, es que la imagen en movimiento empezó con la linterna mágica, los zootropos, los prasinoscopios. Sin embargo, cuando empecé a estudiar un poco arqueología, que es ya una de mis mayores pasiones actualmente, me di cuenta de que no, de que esos inventos relativamente modernos, posteriores al siglo XVI ya todos, estaban, sabiéndolo o no, inspirándose en algo que tiene más de 30.000 años, que es una pintura de la cueva de Chauvet, y que lo que representa es una escena en movimiento de un rinoceronte con una superposición de cuernos que indica, pues, efectivamente, que esa escena está viva y que nos tendríamos que imaginar a la luz de un candil o de algún tipo de llama viva. La imagen es un elemento catalizador, como lo ha sido siempre. Qué mejor ejemplo que una fotografía de Pedro Saura, uno de los mejores fotógrafos arqueológicos de este país, con la Dama de Baza, los estudios que se han hecho sobre cómo se aplica la pigmentación a su figura, a su imagen, al mensaje que transmite. O, como no, evidentemente la Iglesia ha sido uno de los entes que mejor ha usado la transmisión de la imagen como elemento del conocimiento, del empoderamiento y de la doctrina. Por ejemplo, los frescos de Giorgio Vasari en la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia. O la cristalografía de Rosalind Franklin, con la que por primera vez pudimos ponerle cara al ADN. Eso que ahora ya es en boca de todo el mundo y todo podemos manejar esa doble hélice en nuestra mente, hasta que esta cristalógrafa no lo pudo poner en cristal y a la vista, no sabíamos muy bien cómo era. O esa imagen de Justin Hoffman, que se ha hecho poéticamente viral, porque representa esa degradación del medio ambiente que parece que no conseguimos revocar de ninguna de las maneras y que cada vez es más y más alarmante. Esto no me deja... Ahora, un breve ejemplito de 3 patas que yo considero que la fotografía tiene como, por lo menos en mi ámbito de acción, como principales. 1. Esta fotografía de José Latova no se aprecia muy bien, pero es una ortofotografía del mosaico romano de Noeda, que está en Cuenca. Y es el mejor mosaico romano conservado a lo largo y ancho del imperio. Y está ahí. Pero siempre es verdad que hemos tenido cierta limitación, porque al final la fotografía tiene sus pequeñas limitaciones, como casi todas las técnicas y casi todas las ciencias, sobre todo si son vistas en perspectiva. Pero nos ha permitido conocer dimensiones, tamaños, mensajes que querían dar de una forma completamente nueva a como si hubiéramos realizado ese estudio, si hubieran realizado esos estudios 30 o 40 años antes. Esta fotografía siento que es muy desagradable, pero esta y otras, bastante duras, han ayudado a que la población del lince ibérico, casi extinto, del que apenas teníamos 70, 80, 90 ejemplares durante unos años, ahora se esté recuperando y con las labores de conservación que se están haciendo y con mucho esfuerzo, muchos millones de euros invertidos, pero también con mucha concienciación y mucha divulgación, se recupere un poquito la especie y ya superemos el 1.000.000 de ejemplares vivos. Y bueno, que hablar del colisionador de hadrones, que nos acerca al espacio y a ese nacimiento del Big Bang. Pero no todo son cosas magnánimas, gigantes, alejadas, explicar el espacio, el universo, no. El micromundo, los seres con los que compartimos el planeta día a día, por eso tengo aquí puesta a la araña en primer plano, son necesarios e importantes. Me has robado prácticamente antes las palabras, porque es verdad que las vidas con las que compartimos nuestro espacio muchas veces no nos damos cuenta o no le damos la importancia que tiene porque no están a escala, no están a escala humana. Las arañas son pequeñitas y casi siempre despreciables, hasta que alguien empieza a enredar con la fotografía macro. Y ahí surge siempre la magia. Pero si me meto un poquito más el zoom y hablamos un poquito más con un micromundo y un microscopio, podemos hablar de ese tejido que ha ganado Nikon Smart World Photographer hace 3-4 días, en el que hay un tejido de algodón con pólenes. Eso permite a todos los arqueólogos actuales elaborar estudios, por ejemplo, de cuándo llegó el Neolítico a una civilización. Algo tan pequeño y tan minúsculo que con un soplo de viento se puede ir. O la imagen de Lola, imagen científica de la Universidad de Granada, en la que se aprecia la retícula perfecta en formación de Fibonacci de las alas de una libélula. La magnífica tecnología que tienen aplicada en su biología los animales. O esa imagen de 60 milímetros
que es una semillita, un granito de amapola. Y que la primera vez que lo vi yo me quedé fascinada porque evidentemente es una escala tan pequeñita y hacen falta a veces medios tan complejos que no podemos llegar a entender lo fascinantes que son porque no tenemos los medios. Por tanto, desde aquí, humildemente, lo que yo propongo siempre es un alegato a que la ciencia no solo se hace punto masa, no solo se hace desde voceros, altavoces y personalidades importantes o relevantes, la ciencia también se hace ciudadana. Con las personas que tienes alrededor le puedes enseñar o puedes descubrir cosas simplemente porque una persona te enseña un selfie o te enseña una fotografía de algún elemento que le ha llamado la atención y así se llega. Y así la divulgación es mucho más verídica, mucho más real, mucho más impactante, mucho más directa. Y al final de lo que se trata es de promover la ciencia, de estar siempre nacido a la eterna novedad del mundo, de una gran verdad que decía Evelyn antes, que no se puede amar lo que no se conoce. Y la mayor de todas para mí es que el amor y el conocimiento, en este caso el amor a la ciencia, es lo único que crece cuando se comparte. Y nada más. Muchas gracias.